El siguiente ejercicio consiste básicamente en encontrar el valor del campo magnético en el origen de este sistema de coordenadas XY, que ha sido denotado con la letra M. Y ese campo magnético que tenemos que calcular se debe a que tenemos aquí un alambre con dos partes rectilíneas, una inferior y una superior, más una semicircunferencia. Por este sistema de una especie de espiral nomás, circula una corriente en esta dirección. La corriente I, que tiene 2 amperes, el radio de la parte circular es de 5 centímetros. Así que nos piden, reitero, el campo magnético debido a toda esta distribución, a esta distribución lineal por la cual pasa una corriente en el punto M. Entonces nosotros podríamos hacerlo por parte. Aquí vamos a aplicar la ley de Biot-Savart. Entonces le podríamos poner a la parte rectilínea uniforme 1, a la parte circular 2 y a la parte rectilínea superior 3. Por lo tanto, nosotros diremos lo siguiente, que el cálculo del campo magnético en el origen M va a ser igual a la suma del campo magnético en el punto en cuestión debido a la distribución rectilínea inferior 1 más el campo magnético en el punto M debido a la parte circular 2 y finalmente el campo magnético en el mismo punto debido a la última parte rectilínea de esa distribución. Entonces lo primero que vamos a hacer es justamente calcular el campo magnético en el origen, en M, debido a la distribución lineal 1, la parte inferior. Así que para ello, entonces, primero, cálculo del campo magnético en el origen debido a la distribución 1. Para este cálculo tenemos que utilizar la ley de Biot-Savart, que nos permite calcular el campo magnético que se genera, ¿cierto?, por una corriente que circula por una distribución lineal. Entonces tendríamos que el campo magnético en el origen debido a 1 es igual a la permeabilidad magnética del vacío multiplicado por la corriente partido por 4pi integral de L, sobre todo L, de cruz R menos R' dividido por la magnitud de R menos R' al cubo. ¿Ok? No olvidar que los vectores posición R es el vector de posición que indica la ubicación del punto objeto, donde uno desea saber el valor del campo magnético. Y el R' es el vector de posición en este caso de la fuente, que vendría a ser la parte rectilínea por la cual circula la corriente I. Por lo tanto, partamos con los vectores posición. Vectores posición. Vectores posición. Bueno, como el campo magnético se desea calcular en el origen M, entonces nuestro vector de posición, digo, para el punto objeto va a ser entonces 0i, 0j, porque está justamente en el origen. ¿Ya? Ahora, el vector de posición de la fuente. Veamos, si nosotros tomamos rápidamente, vamos a borrar acá un poquito, vamos a tomar un trozo lineal, ¿cierto? Este es mi dl como cantidad escalar, y yo necesito entonces asociarle un vector de posición que nosotros llamamos R'. Pero ese R' va a tener que recorrer todos los trozos
porque esta es una parte muy larga, todos los trozos hasta nuestro punto que corta con el eje Y. Por lo tanto, si nosotros tomamos otro más, qué sé yo acá, ¿cierto? Otro DL, entonces tendríamos que nosotros tirar nuestro R' acá. Otro R'. Así que si ustedes se dan cuenta, hay una componente del R' que varía. Si yo tomo mi DL acá, ¿cierto? Voy a tener que trazar otro vector de posición R' y así recorrer todos los trocitos de la parte rectilínea que hemos llamado con el número 1. Así que la parte horizontal es variable, va a ir cambiando, pero hay una parte que se mantiene constante, ya sea que tome el DL aquí, aquí o acá, esa parte vertical se va a mantener constante. Por lo tanto, en base a ese podríamos decir que la componente R' de nuestro vector de posición fuente, entonces variable en X. Así que llamamos X según Y, porque va cambiando, según el DL que nosotros vamos tomando. Pero además tiene una componente, ¿cierto?, hacia abajo, ¿cierto?, que va a ser fija, no importa el DL que consideremos. Entonces, como va hacia abajo en la dirección del eje negativo Y, sería entonces R, en este caso A, que es el radio del círculo y que también me da la distancia a la parte inferior de la parte rectilínea, es lo que tenemos ahí. Eso es fijo, sería A, y como está hacia abajo, según menos J. ¿Por qué menos J? Porque la componente estaría, si yo tomo la componente de este, sería ahí, y la componente horizontal sería acá. Si yo tomo S, tendríamos la misma componente vertical, pero mire, la componente horizontal me cambió. Entonces este va variando y este se mantiene fija, no importa el DL que tomemos, ¿ya? Bueno, generalmente esta parte nosotros la escribimos, sacamos el negativo de la parte unitaria y la ponemos adelante, así que nos quedaría X según Y más A según J, ¿ya? Hacemos la diferencia como nos pide Biot-Savart. Entonces R menos R', tendríamos nosotros esta cantidad menos esa cantidad, ¿cierto? Si quiere la ponemos, 0i más 0j, menos esta otra cantidad, ahí quizás no se nota bien, o vamos a volver a escribir, y entonces el vector diferencia R menos R' nos quedaría menos X según Y más A según J. Entonces ahí tendríamos el vector diferencia. A continuación nos piden esa diferencia, la magnitud y elevada al cubo, así que tendríamos que R menos R' en valor absoluto al cubo sería entonces X cuadrado más A cuadrado elevado a 3 medios. ¿Ok? Entonces ahí tendríamos listos nuestros vectores posición. A continuación, siguiendo un orden esquematizado, ¿cierto? Vamos dentro del mismo punto y 2 y calculemos entonces o obtención del DL, ¿ya? Del DL. Vamos a poner DL vector. Si nosotros tomamos otra vez nuestro sistema de coordenados Y y X, y aquí tomamos un trocito, o sea, del alambre recto, un DL, recuerden que el DL va a tomar la orientación, la dirección o el sentido de la corriente, y la corriente en esta parte va hacia el lado izquierdo, ¿cierto? Si miramos de frente a la pizarra. Por lo tanto, el DL se dirige hacia allá. El elemento lineal, el pequeño trozo infinitesimal de alambre que lleva corriente. Entonces, como va hacia allá, vamos a decir de que nuestro DL entonces sería
como va variando, en esa dirección sería un dx. ¿Y en qué sentido? En sentido menos y. Por lo tanto, nuestro dl, elemento infinitesimal, sería menos dx según y. ¿Ok? Ahora, ese x va a variar entre 0 e infinito. Entre 0 e infinito. ¿Vamos? Perfecto. Así que tenemos nuestros vectores, tenemos nuestro dl. Ahora saquemos el producto cruz dl cruz r menos r'. Entonces, nuestra tercera parte del punto i, vamos a hacer el cálculo de dl, entonces, cruz r menos r'. ¿Ah? Para que no lo estemos haciendo dentro de la integral. Ahora, eso depende de cada persona que hace el ejercicio, pero yo, para llevar un orden pedagógico y didáctico, lo hago quizá un poco más largo, pero es para que se entienda. Entonces hagamos el dl cruz r menos r'. ¿Ya? Lo podríamos poner en un determinante o lo hacemos directo. Entonces veamos, ¿dónde está nuestro dl? Nuestro dl tiene una sola componente, sería menos dx según y, cruz r menos r'. R menos r' lo tenemos aquí, sería menos x según y más a según j. Y entonces establecemos, ¿cierto?, los productos, y aquí nos quedaría i cruz i es 0 porque son paralelos, así que lo único que sobrevive sería el j. De tal manera que esto se traduce en lo siguiente, que dl cruz r menos r' va a ser igual a menos a por dx y cruz j. ¿Correcto? Porque el i cruz i es 0. Y usando de nuevo nuestro esquema, ¿cierto? Pequeñito, nuestro i, nuestro j y k. Así que nosotros, ¿cierto? Tenemos que dirigirnos de i a j. En este sentido, ¿eh? Los 4 dedos por la regla de la mano derecha en i, y nos dirigimos a j, y el dedo pulgar me da la dirección, entonces me daría el k. Así es que nuestro dl cruz r menos r' es igual entonces a menos a de x según k. Y ahí tendríamos entonces todos los ingredientes, todas las componentes, ¿cierto?, que integran esta parte que nos permite hacer el cálculo del campo magnético. Pongamos todos estos ingredientes ahí, así que nos quedaría lo siguiente. Así que el campo magnético en el punto M debido a 1 va a ser igual a mu sub 0i partido por 4pi integral. ¿De qué cosa? De dl cruz r menos r', que lo tenemos acá, sería menos a de x según k, dividido por r menos r' en valor absoluto y al cubo, que lo tendríamos acá abajo, x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios. Y la integral, los límites de integración los tenemos acá desde 0 a infinito, porque esta parte del conductor 1 es muy largo, ¿cierto? Entonces, trabajando un poco en la expresión, ¿cierto?, tendríamos acá menos mu sub 0 a i partido por 4pi, ¿cierto?, integral de 0 a infinito de dx partido por x cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios según k. Esa integral por tabla ya se sabe y equivale a lo siguiente. Entonces el campo magnético en el origen M va a ser igual a menos mu sub 0 i partido por 4pi, y lo reemplazamos.
Nos queda el x acá arriba, sacamos la constante al cuadrado y luego nos queda la raíz cuadrada de esos dos. Y eso entre 0 e infinito según k. ¿Cierto? Bien, reemplacemos primero para infinito. Y para infinito, acuérdense que en cálculo nos enseñaron que cuando tenemos estos límites infinitos, lo que tenemos que hacer es dividir por la cantidad que tiende a infinito, en este caso el x. Así que si yo divido por x acá, y aquí divido por raíz cuadrada de x cuadrado, que es lo mismo que tener x, entonces arriba nos queda 1, aquí nos queda a cuadrado, aquí nos queda 1, ¿cierto? Porque dividido por x cuadrado, más, aquí nos queda entonces ahora el límite de 1 partido por x, todo esto bajo la cantidad subradical, cuando x tiende a infinito. Si yo lo reemplazo para 0, todo esto queda 0, así que yo no voy a considerar esa otra parte. Está lista. Ya, y según k. Cuando esto tiende a ser una cantidad muy grande en el denominador, 1 partido por una cantidad muy grande tiende a 0. Correcto. Entonces nos quedaría que el campo magnético en M debido al trozo 1 va a ser menos mu sub 0i partido por 4pi, ¿no es cierto? El factor de 1 partido por, aquí nos quedaría raíz cuadrada de 1, ¿no? Así que nos quedaría por a cuadrado, ¿ah? Según k. De tal manera que, entonces, acá fíjense que tengo el a, y aquí no lo puse, bueno, lo ponemos ahora, ¿cierto? Y eso nos permite entonces cancelar el a con ese cuadrado, y por lo tanto nos queda que el campo magnético en el origen M, debido al trozo 1, va a ser menos mu sub 0 i partido por 4pi a según k teslas. Y ahí tendríamos el primer campo magnético. Una cosa interesante es que yo lo podría sacar con la regla de la mano derecha. El pulgar me indica la corriente, ¿cierto? Ahí. Y los dedos me indican la dirección del campo magnético. Está entrando. Si para acá tenemos el Z positivo, para el interior de la pizarra tendríamos el menos Z, o sea, el menos K. Y fíjese que esta expresión, para darle más exactitud, nos quedaría mu sub 0i partido por 4pi a menos K, indicando que el campo magnético en ese punto entra. También podría ser. Así que ahí tenemos el primer trozo, el trozo rectilíneo inferior 1, que produce el campo magnético en M. A continuación, lo que tenemos que hacer ahora, ya que calculamos el valor del campo magnético que produce la parte recta inferior sobre el punto M, tenemos que calcular el campo magnético que produce la parte circular, que hemos denominado con el número 2, sobre el mismo punto en el origen. Así es que, por lo tanto, usando la misma expresión de Biot-Savart y utilizando el mismo procedimiento que el campo magnético anterior, tenemos entonces que el vector de posición para el punto objeto es de 0i 0j, ¿cierto? Que está justo en el origen. Y el vector de posición para el elemento fuente, como el elemento fuente es la parte circular, podríamos dejar acá los dos puntos. O sea, tendríamos una cosa como esta. Ahí tenemos los ejes. Y aquí tendríamos la parte circular. Si yo quiero tomar un elemento, tomaría un trocito de esa circunferencia de la parte curva del alambre y le asocio un vector R'. Y ese vector R', lógicamente que va a tener dos componentes, va a tener una componente en Y, o el eje Y,
y va a tener una componente en X, ¿cierto? Con su respectivo ángulo de inclinación, que le vamos a llamar phi. Así que por lo tanto, nuestro vector de posición R' viene dado de la siguiente forma. Sería entonces el módulo del R', el tamaño del R', pero el tamaño del R' es A, ¿cierto? Coseno de phi según I más A seno de phi según J. ¿Correcto? Entonces, si nosotros hacemos la diferencia de R menos R', tenemos el mismo pero con signo negativo. De esta manera. Así que si nosotros sacamos el valor absoluto, sacamos la magnitud, ¿cierto? Nos quedaría raíz cuadrada de este al cuadrado, ¿cierto? Más esta otra componente al cuadrado. Y haciendo los trabajos algebraicos, ¿cierto? Nos quedaría entonces que R menos R' nos quedaría raíz cuadrada de A cuadrado factor de coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi, y eso ustedes ya saben que vale 1 por identidad trigonométrica, y nos quedaría raíz cuadrada de A cuadrado, simplemente vale A. R menos R' en magnitud sería A al cubo, sería entonces A cubo. Bien, ahora tenemos que obtener el dl. Entonces 2 y 2, obtención del dl vector. Ahí está. Para el dl vector podríamos hacer un pequeño dibujo para que se entienda. Y entonces tenemos la parte semicircular que está acá. Arreglémoslo un poquito más, una cosa así, ¿cierto? Y la dirección de la corriente que pasa por la parte circular, ¿cierto? Va de esta manera. Viene por acá en la parte inferior del alambre recto y sube, y por lo tanto la corriente va en ese sentido. Entonces la corriente va así. Ahí. Bien, tomemos un pequeño elemento, ¿cierto? Un pequeño elemento de L. Ahí está. ¿Cierto? Y ese pequeño elemento de L subtiende un ángulo. Subtiende un ángulo. Si nosotros le hemos llamado phi a ese ángulo, entonces ese pequeño ángulo le vamos a llamar un de phi. Por lo tanto, el dl magnitud sería A por de phi. Sería el radio, ¿cierto? Por el ángulo, pero es un pequeño elemento de el phi. A por de phi. El phi, ¿cuáles serían los límites? El phi, si nosotros medimos a partir del eje X positivo, sería de pi medio hasta 3 pi medio. ¿Cierto? Ahora, si yo quiero sacar el dl como vector, entonces lo que vamos a hacer es este otro dibujito, y este dl vector lo vamos a trasladar al origen. Ahí tenemos el dl vector. Y el R', el vector de posición que me indicaba el elemento circular que yo estaba tomando, el R' está acá. Ahí está el R'. Entonces lo voy a poner yo de otro color. Ahí tendríamos nosotros el R'. ¿Ya? Y nosotros sabemos que todo vector es perpendicular a un elemento lineal de arco, ¿cierto? Entonces acá hay 90 grados. Y lo otro que sabemos es que el R'
está formando un ángulo phi con el eje positivo de las X, es decir, de las abscisas. Así es que nosotros diríamos lo siguiente, que nuestro DL, entonces, ahí tenemos el DL, para el DL nosotros necesitamos este ángulo, necesitamos ese ángulo, y ese DL va a tener dos componentes también, va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Así es que nuestro DL vector va a ser la magnitud del DL, A de phi, por el coseno del ángulo, de ese ángulo que forma el DL con el eje positivo de las X. ¿Cómo obtengo ese ángulo? Ese ángulo lo tenemos que expresar en términos de los ángulos conocidos que ya tenemos. ¿Cuáles son? Tenemos el ángulo phi, el que me indica la inclinación del R', y tenemos además el ángulo de 90 grados que forma el elemento infinitesimal de L con el vector de posición del punto fuente, ¿cierto? Así es que, veamos, yo quiero ese ángulo. Va a ser entonces phi hasta el rojo, menos pi medio, entonces me da justo el ángulo de inclinación del DL. De nuevo, es de a partir del eje positivo X, sería phi, a phi, todo este phi completo, le quito pi medio y me queda justo la inclinación del DL. Por lo tanto, sería phi menos pi medio según I más la magnitud A de phi por seno de phi menos pi medio según J. Trabajamos un poquito las expresiones trigonométricas, ¿cierto? Coseno de phi menos pi medio sería, la regla mnemotécnica es cos de phi por cos de pi medio. Si tengo menos acá, aquí es lo contrario, más cos sen. Y procedemos a aplicar. Coseno de pi medio de 90 es 0. Seno de pi medio es 1, así que nos queda seno de phi. Así es que el coseno de phi menos pi medio es igual entonces a seno de phi. Y ese es un dato importante. Luego sacamos el del seno. Seno de phi menos pi medio es igual. La regla mnemotécnica es sen cos cosen. Sen cos, aquí se mantiene el signo, menos cos sen. Y sacamos las funciones trigonométricas del ángulo. Coseno de pi medio es 0, seno de pi medio es 1. Por lo tanto, el seno del ángulo phi menos pi medio, entonces nos da menos coseno de phi. ¿Ok? Y esos dos valorcitos, entonces entrarían aquí. Vamos a hacer aquí una pequeña sección y reemplazamos. Así que nuestro DL vector va a ser entonces, sería A, voy a poner el acá, por coseno de phi menos pi medio. Coseno de phi menos es seno de phi. Y ahora coloco el de phi que corresponde, según I, más A de nuevo, seno de phi menos pi medio es menos coseno de phi, lo ponemos ahí, menos coseno de phi, ¿cierto? Y por supuesto por el de phi. Y eso es según J. Entonces ahí tendríamos nuestro DL como vector.
A continuación, al igual que en el caso anterior, saquemos el producto cruz entre DL y cruz R menos R'. Entonces, un 2 y 3, cálculo del DL cruz R menos R'. ¿Ah? Algunos se saltan algunos pasos, yo lo hago así para que se entienda mejor. Entonces veamos, esto lo podríamos meter en una determinante. Entonces DL cruz R menos R' va a ser igual. Primero los del DL. Aquí tenemos la componente I a seno de phi, sería la columna del I. Luego menos a coseno de phi, que sería la columna del J. No tiene componente en K, 0. Luego el R menos R', que ya lo sacamos, que estaría acá. ¿Cierto? Tendríamos menos a coseno de phi, ¿cierto? Que sería en I, y menos a seno de phi, que sería en J, y tampoco tiene en K. Así que si ustedes sacan el determinante, miren, tapamos la primera por menores, tapamos la primera columna y la primera fila, nos quedaría esta cantidad por 0, 0, y a la otra diagonal también 0. Si tapamos la segunda columna y la primera fila, 0, 0. Así que la única componente que sobrevive, podríamos decirlo así, sería el K. Así es que nos queda que nuestro DL cruz R menos R' va a ser igual a seno de phi por menos a seno de phi sería menos a cuadrado seno cuadrado de phi por de phi. ¿Ah? Menos por más menos. Y hacia allá tendríamos menos a coseno de phi por menos a coseno de phi, que sería positivo, pero como va para el lado izquierdo es negativo, así que también nos queda menos a cuadrado coseno cuadrado de phi por de phi. Y aplicando ciertas identidades trigonométricas, seno cuadrado de phi más coseno cuadrado de phi, me queda 1, así que nos quedaría a cuadrado por de phi. Así que eso es lo que vale nuestro DL cruz R menos R'. Ahí está. Por supuesto que según K, porque si no, no tendría sentido una cantidad escalar si estamos indicando que es vectorial. Ahora con todos esos datos, entonces los ingresamos acá, ¿cierto? Voy a borrar esto, que sirvió para obtener los elementos que vamos a agregar ahora a la integral. Y entonces nos quedaría que el campo magnético en el origen M debido a la parte curva 2 será mu sub 0 I partido por 4pi integral desde dónde hasta dónde. Sería de pi medio a 3 pi medio, ¿cierto? De pi medio a 3 pi medio. ¿De qué cosa? Del DL cruz R menos R', este que está acá. Menos a cuadrado, ¿cierto? De phi según K, y todo eso dividido por R menos R' al cubo, que entiendo que era A cubo, ¿cierto? Entonces cancelamos ahí el A cuadrado completo y aquí nos sobra un A, así que esto nos quedaría menos mu sub 0 I partido por 4pi A, ¿cierto? Y nos quedaría la integral del de phi, y la integral del de phi es phi entre pi medio a 3 pi medio según K. ¿Ah? Y eso es bastante sencillo, entonces el campo magnético en M debido a 2 va a ser menos mu sub 0 I partido por 4 pi A, y nos quedaría entonces para el límite superior 3 pi medios menos pi medios según K, y 3 medios menos 1 medio nos quedaría 2 medios, y 2 medios es simplemente pi.
¿cierto? Así es que ese pi se cancelaría. Bueno, hagámoslo mejor, por si alguien tiene problemas. Y acá nos quedaría simplemente pi, porque 3 medios menos 1 medio, 2 medios pi, y eso es un entero. Se cancelan los pi, y nos quedaría que el campo magnético en el trozo curvilíneo va a ser igual a menos mu sub 0 i partido por 4a, ¿cierto? Según k teslas. O si quieren, poner el negativo acá, menos k, o sea, también estaría entrando. Si la corriente va en esta dirección, así, y yo coloco ahí el pulgar, y ese es el punto donde quiero hacer el campo magnético, de nuevo está entrando por la regla Paresh, y está bien, por eso nos da menos K. Y por último, entonces, lo que tenemos que sacar ahora es el campo magnético que genera la corriente que circula por el sector rectilíneo número 3 de esta configuración sobre el origen M. ¿Ya? Tenemos la expresión de Biot-Savart y, como es habitual, sacaremos los vectores posición. ¿Cierto? El vector de posición del punto objeto, donde yo quiero saber el campo magnético, como está en el origen, es 0i más 0j. Ahora, el vector de posición del punto fuente, o sea, el R', veamos. Rápidamente hacemos nuestro eje coordenado, xy, y ponemos nuestro elemento lineal, o nuestro trozo de alambre recto, que es el tren, y vamos a tomar, ¿cierto? Tomamos un pequeño elemento, un dl, y a ese dl le asociamos el vector de posición R'. ¿No es cierto? Pero, si yo tomo otro dl, porque tengo que tomar todos los dl para abarcar todo el alambre, entonces me va a cambiar a nivel horizontal, pero se va a mantener a nivel vertical, la componente vertical se va a mantener fija. Si ustedes se dan cuenta, y me voy hasta el último, otro dl ahí, el vector de posición va hasta allá. Entonces, de lo que nos damos cuenta es que tiene que tomar todos los elementos lineales, horizontales, ¿cierto? Paralelo al eje X. Así que como esta componente del vector R' horizontal va a ir cambiando. La componente horizontal para ese primer vector R' será ese. Luego la componente horizontal para ese vector R' va a ser ese. Para este será este otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí abajo? Aquí tenemos abajo tenemos una variación de nuestro R'. Por lo tanto, en base a eso, nuestro vector de posición del punto fuente va a ser X, porque va variando, ¿cierto? Va variando, va a ser X según Y. Y la que se mantiene fija es la parte vertical. No importa los que tome, pero siempre esa componente va a ser la misma. Y eso tiene la misma dimensión que el radio de la parte polo. O sea, tendríamos entonces más A, según que, como va hacia arriba, ¿cierto? A según J. Así es que nuestro R menos R' va a ser el mismo, pero con signo negativo, ¿cierto? Menos X según Y más A según J. De tal manera que la magnitud y al cubo va a ser X cuadrado más A cuadrado elevado a 3 medios. ¿Estamos? A continuación, entonces sacamos 2i, la obtención del dl, 3i, obtención del dl, ¿cierto? Y todos los dl, todos los elementos de la parte recta superior de esta configuración, todos los dl que vamos a ir tomando son paralelos al eje X. Por lo tanto, lo colocamos, dl vector va a ser dx. ¿Y qué sentido
la parte vectorial le vamos a dar al de X. Bueno, la corriente en esta parte va hacia la derecha. Y como va hacia la derecha, entonces es según I. Y ahora colocamos los límites de integración que irían de 0, ¿cierto?, hasta infinito. ¿Estamos listos? Ahora sacamos el dl cruz R menos R', ¿cierto? Cálculo del dl cruz R menos R'. Y tendríamos lo siguiente, sería dl dx según I cruz R menos R' menos X según I menos A según J. Nos quedaría aquí dx según I cruz menos X según I. I cruz I es 0. Así que por lo tanto el único que sobrevive sería este. Menos A de X I cruz J. Por lo tanto, el campo magnético total, que es la suma de los tres segmentos, ¿cierto? El segmento inferior rectilíneo 1, el segmento circular 2 y el segmento lineal 3, ¿cierto? Es la suma, el campo magnético total es la suma de los aportes de los tres. Entonces tendríamos que el campo magnético en M debido al trozo lineal sería entonces menos mu sub 0 I partido por 4 pi A según K, más el del arco es menos mu sub 0 I partido por 4A según K, y finalmente aquí tenemos el tercero, menos mu sub 0 I partido por 4 pi A según K. Así que haciendo un poquito de trabajo de álgebra, el campo magnético total debido a toda la configuración desde el punto M va a ser, factoricemos por mu sub 0 I partido por 4A, nos quedaría, aquí nos quedaría 1, ¿cierto? Aquí nos quedaría más, aquí es 1 partido por pi, acá es 1, y acá nos quedaría entonces 1 partido por pi, según K. Así que tendríamos que el campo magnético en M sería menos mu sub 0 I partido por 4A. 1 partido por pi más 1 partido por pi, tendríamos 2 partidos por pi, así que tendríamos 1 más 2 partidos por pi. Y según K, reemplazando los valores que tenemos al principio del problema, para una corriente igual a 2 amperes y para un radio de la parte circular de 5 centímetros, tendríamos lo siguiente. El campo magnético en M sería mu sub 0 es la permeabilidad magnética del medio vacío, eso sería 4 pi por 10 elevado a menos 7. Las unidades no importa porque está todo en el sistema MKS, por 2 amperes, ¿cierto? Y dividido por 4 veces A, 5 centímetros, o sea, 5 por 10 elevado a menos 2. Y acá tendríamos 1 más 2 partido por 3,14, según K. Si hacemos todos esos cálculos, entonces nos quedaría que el campo magnético en el punto M, debido a toda esa distribución, sería igual entonces a 2,06 por 10 elevado a menos 5 teslas. Y ese es el valor del campo magnético, y por supuesto con el vector unitario según K. Y acá por supuesto también poniéndole el signo negativo.